Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy en esta tercera webconferencia vamos a ver el diseño de pruebas. Bueno, para abordar este tema del diseño de pruebas, entonces vamos a ver algunas técnicas de prueba, algunos diseños de caso de prueba y algunas herramientas de prueba. Bueno, en cuanto a técnicas de prueba, habíamos mencionado que existían pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca y pruebas pues que son guiadas por un experto. Vamos a profundizar un poquito más en estas tres técnicas de pruebas que ya habíamos mencionado. Las pruebas de caja negra. Entonces, bueno, las pruebas de caja negra nos sirven para aquellos conjuntos de pruebas donde nosotros no tenemos acceso al código fuente. Eso es la mayor parte de las pruebas que se hacen. Pues eventualmente nosotros podemos ver el código fuente, llegar a ese detalle, pero no es lo más común. Lo más común es que nosotros hagamos pruebas de caja negra. Es decir, nosotros asumimos el rol de un usuario final, interactuamos con el sistema, sabemos que aquí el sistema está realizando alguna operación y sabemos si cumple o no cumple, como si el sistema fuera una cajita negra, tal cual como lo vemos aquí. Para este tipo de pruebas, entonces yo tengo algunos insumos en los cuales pues puedo planear mi prueba. Por ejemplo, en requisitos, historias de usuario, especificaciones, casos de prueba, casos de uso, casos de prueba que ya se hayan realizado sobre el sitio, ¿no? Porque de pronto alguien nos realizó, los dejó allí. Algunos casos de uso, algunas historias de usuario. Todo este tipo de documentación, manuales del sitio, me pueden servir. Yo realizo las pruebas como si fuese un usuario final y el resultado es si cumple o no cumple. En estas pruebitas de caja negra, entonces pues vamos a realizar diferentes cosas. Por ejemplo, equivalencia de datos que cumplen. Entonces vamos a hacer por acá un ejemplo. Digamos que yo voy a ingresar a la UNAP, al campus virtual. Y cuando voy a ingresar al campus virtual me pide mi usuario y mi contraseña. Entonces, el primer tipo de prueba que yo haría serían los datos que se supone que cumplen, es decir, vamos a hacer una prueba con un usuario y una contraseña que existen. También puedo ver el valor frontera, o sea, el valor límite. Supongamos que estamos ingresando a un sitio donde se va a validar que la persona tenga mayor, o sea, mayor de 18 años, ya tenga los 18 años cumplidos y que tengamos los datos de esa persona, la fecha de nacimiento. ¿Qué es un valor frontera? Por ejemplo, digamos que la persona está cumpliendo años el día 11 de marzo, es decir, mañana. Yo ingreso hoy, que es 10 de marzo. El sistema debería decirme que aún esa persona es menor de edad. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, el programador haya hecho una resta solamente teniendo en cuenta el mes y no el día, y entonces, pues si es por meses, ya llegamos al mes de marzo, tú ya eres mayor de edad y deja ingresar a la persona y de lógica. Entonces, esos son los valores frontera o límite. Eso es donde alguna condición if del sistema como tal, pues de alguna manera se dividiría, ¿no? Si edad mayor de 18 o igual a 18 tal cosa. Hay otras que son tablas de decisiones, verdadero o falso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros allí? Nosotros lo que nos imaginamos es recordando cuando vimos todas las clases de pensamiento lógico que, por ejemplo, tengo usuario y contraseña y resultado, que yo haga una tablita de verdad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que el usuario esté correcto y la contraseña que esté correcta, pues el resultado sería que me debería dejar loguear, volviendo al ejemplo del campus virtual, ¿cierto? Pero si el usuario es correcto, o sea, si existe y la contraseña no, ¿cuál debería ser el resultado esperado? Pues que no me deja loguear. El usuario no existe,
pero le estoy ingresando mi contraseña, me equivoqué en un número en mi cédula. No me debería dejar ingresar. Y el usuario y la contraseña no existen. Entonces yo aquí, ya con estas pruebas de verdad, estoy viendo 4 escenarios para los cuales probar. Entonces, un usuario que seguramente no existe, este tipo de usuario. Entonces, ¿qué pasa cuando coloco un usuario que no existe? ¿No? Entonces no me dejó ingresar, lo cual es correcto. Eso es, por ejemplo, teniendo en cuenta tablas de decisión o tablitas de verdad. Una transición de estados es otro estilo de pruebas que yo puedo hacer en una caja negra. Por ejemplo, entonces en una transición de estados referimos al caso de una compra virtual. Entonces, por ejemplo, que yo agregue un producto al carrito, que lo compre, que le agregue un medio de pago, ese producto ya fue cambiando de un estado, desde que estaba en stock disponible a que lo agregué al carrito, aunque ya tiene un pago realizado y está asociado a un pedido, entonces todos esos estados los podría yo validar. O por ejemplo, si soy un estudiante y ya estoy a punto de graduarme, entonces seguramente en el momento que ese estudiante se gradúe, en el sistema ya debe cambiar su estado a graduado, no estudiante, sino egresado, ¿cierto? Entonces, todos esos estados yo los puedo validar también en pruebas de caja negra. Y pues otra forma es mediante los casos de uso, que son unas plantillas donde detallamos digamos, el análisis del sistema como tal, que esos casos de uso, pues los ha realizado el analista de sistemas y allí nos dice la operación del sistema, cuáles son los actores, el usuario al ingresar, por ejemplo, al campus de la UNAD, digitará su cédula, su contraseña, todos estos escenarios, tanto ideales como alternos, están allí y yo los puedo utilizar para hacer una prueba. Entonces, seguramente acá, por ejemplo, en el caso de uso, puede ser que el analista diga que el escenario más común es que ingrese todo el mundo con cédula, pero no necesariamente. Por ejemplo, puede alguien estar matriculado en la universidad y tener como identificación el pasaporte, entonces eso es un flujo alterno. Y como es un flujo alterno desde el punto de vista de análisis, pues también para mí sería un flujo alterno desde el punto de vista de pruebas, o que, por ejemplo, sea una cédula de extranjería, ¿cierto? Aquí hay otros flujos que seguramente ese analista pensó y lo puedo ver en un caso de uso, por ejemplo, para recuperar la contraseña. Entonces, todas estas nuevas variaciones son diferentes pruebas que yo puedo ir haciendo sobre el sistema. Hay otro segundo conjunto de pruebas que son las pruebas de caja blanca. En las pruebas de caja blanca, a diferencia de las anteriores pruebas donde nosotros no veíamos el código, aquí sí puedo ver el código. Entonces, yo puedo acceder a secciones, a fragmentos o a todo el código. ¿Qué insumos, por ejemplo, puedo tener para planear una prueba de caja blanca? Que yo tenga acceso al código, que tenga acceso al diseño, entonces ya sé, por ejemplo, en este sistema están tales clases definidas, allí hay una herencia entre tal clase, bla, 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 la arquitectura como tal, entonces mire, aquí en la arquitectura estamos hablando de 3 capas, y entonces estoy diciendo que a nivel de los datos, tengo esta base de datos con estas tablas, pero también el controlador, por ejemplo, si es un modelo vista controlador que va a acceder a eso, tiene pues esto definido y allí ya podría yo realizar pruebas. Ya llego al código y el resultado también es cumple o no cumple, igual que en el anterior. ¿Listo? Allí en esas pruebas de caja blanca yo puedo hacer pruebas de cobertura de sentencia. Eso quiere decir que en determinado ámbito una sentencia pues debería ser tomada por el sistema. Por ejemplo, si yo estoy viendo un procedimiento almacenado, entonces lo mínimo es que las principales actividades que están definidas en estos procedimientos almacenados pues se cumplan. Que intente crear esta tabla, como dice aquí, que esté cargando un archivo y que haga unas operaciones. Por lo menos que todo este código como tal sea contemplado en esa prueba, que cargue el procedimiento sin problema.
Esa es, pues como tal, una prueba donde yo estoy hablando de la cobertura de sentencia, o sea, la sentencia y las instrucciones se tomaron en cuenta. Ahora estoy hablando cobertura de decisión, prueba y cobertura de decisión. Si en ese código que yo estoy probando hay un if, en este pues no lo hay. Pero por ejemplo en este sí, que este es un super procedimiento almacenado que está mirando como unos estados y demás. Si hay un if, entonces tendría que ver, por ejemplo, que hay un estado que tiene estos valores. ¿Qué pasa si tiene este estado? Aquí estamos mirando. ¿Qué pasa si no lo tiene? Por ejemplo, ¿m? Si es otro valor. Entonces, esas coberturas de if, que son como estos bloquecitos lógicos, yo debería hacerle pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un valor bruto como con servicios, parece ser. ¿Qué pasa si son diferentes? Pues debería ejecutar esto que dice actualizar acá. Si son iguales, entonces seguramente esto debería tenerme por aquí otra lógica de negocio. Entonces estos if y estos else que vemos en nuestros códigos son las coberturas de pruebas de decisión. Entonces, en un ejemplo más sencillo, cuando estábamos hablando ahorita lo del mayor de edad, si yo estoy viendo el código y si estoy diciendo si edad mayor igual a 18, pues habrá una instrucción como tal en el código, y si estoy diciendo que es menor de 18 y habrá, por ejemplo, otra instrucción que dice no tiene permitido ingresar a nuestro sistema, pues debería hacer esa prueba. Ya si estoy llegando a nivel de código. Pruebas de sentencia y de decisión, pues entonces es que yo, además de ver la sentencia y las decisiones, pues puedo ejecutar como tal lo que se manda allí. Entonces, pues estos son las pruebas de caja blanca. Y otro tercer gran grupo, gran tipo de pruebas son las pruebas basadas en la experiencia. Entonces, fíjense que acá en las pruebas basadas en la experiencia, nuevamente llegó a mi cajita negra, pero desde otro punto de vista. La cajita negra, cuando las vimos en pruebas de caja negra, es que yo me basaba en la documentación existente, requerimientos, casos de uso, etcétera. Aquí no tengo los documentos, pero tengo el conocimiento y la experiencia de alguien que me orienta para que yo realice mis pruebas. Entonces, ¿quién puede ser este? Un experto de negocio, lo que comentábamos, si el software es para alguien que, por ejemplo, sea un médico, entonces seguramente tendrá que validar cosas que nosotros desde nuestra experticia del área de software no lo sabemos. Si el software está, por ejemplo, haciendo algunos cálculos fiscales y demás, seguramente puede haber alguien del área de contabilidad que maneja muy bien esos temas y nosotros guiamos la prueba por medio de ese experto. El resultado nuevamente es que cumple o no cumple. ¿Listo? En esas pruebas basadas en la experiencia, entonces ya podemos identificar otros aspectos muy particulares. Por ejemplo, que haga uno una predicción de errores. Si estoy haciendo un cálculo de un impuesto, puede ser que el experto me diga, fíjese que el sistema haya tomado tal cálculo porque pues lo incluye la nueva normatividad y eso fue algo que se vio en el desarrollo. O basadas en la experiencia puede ser una prueba dinámica a medida que voy ejecutando el software. Como estoy con ese experto, por ejemplo, con un médico, entonces puede ser que él, de acuerdo a cómo va pensando un escenario y lo vamos probando junto con él, pues va como orientando ese tipo de prueba. Por ejemplo, entonces vamos a colocar un diagnóstico a un paciente que requiera una cirugía del apéndice. Ah, bueno, entonces eso implica que primero debo verificar si ingresó por urgencias, entonces verificar la disponibilidad de sala de cirugía, insumos y demás. Entonces, fíjense que para esos escenarios, pues la prueba dinámica me va dando allí unos aspectos. Y también me voy por listas de comprobación. Esta es otra manera de, digamos, usar el conocimiento previo de expertos. En ese caso, ¿quién es el experto? El experto puede ser alguien más que haya realizado pruebas. Entonces, allí en ese conocimiento y experiencia podemos tener un checklist, o sea, nuestra listica de chequeo donde decimos primero pruebe esto, verificar que haya actualizado allí y que genere una bitácora de registros y demás, y nosotros verificar con esas listas de comprobación.
Todo esto para llegar al diseño de casos de prueba, que es lo que vamos a hacer en esta actividad. Para hacer las pruebas, pues entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a contemplar diferentes cosas. Por ejemplo, precondiciones, poscondiciones, un escenario común, un criterio de aceptación y demás. Y eso lo hacemos mediante un formato, que es el formato del caso de prueba. Aquí, por ejemplo, para este curso estamos sugiriendo uno, pero pues se adapta de acuerdo a las necesidades de la organización donde nosotros estemos. ¿Dónde está? Es en el anexo 4 que se llama diseño de pruebas. Entonces vamos a mirar allí qué es lo que se nos pide. En esta etapa, entonces, de acuerdo al listado de casos de prueba que identificamos previamente, donde ustedes dijeron iniciar sesión en el sitio, verificar, por ejemplo, recuperar contraseña, agregar un producto al carrito, verificar stock, etcétera, todo lo que ustedes hayan colocado, vamos a detallar qué es lo que vamos a hacer allí. Entonces, la tarea que se nos pide, que son dos tareitas, una individual y una pues colaborativa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar acá. Listo. Hay dos anexos que vamos a encontrar en la guía de actividades de diseño de pruebas y uno pues compete al diseño de pruebas como tal, que es este. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer otro capítulo de nuestro documento final, el que vamos a entregar a la biblioteca, donde vamos a trabajar con el diseño de pruebas. Aquí, como siempre, los azulitos son cosas que se nos pide completar para que nosotros sigamos en la construcción de nuestro documento. Para cada caso de prueba que ustedes identificaron en la etapa anterior, vamos a hacer un diseño. ¿Listo? Entonces aquí viene la tablita del diseño. Vamos a numerar del 1 al 25 como ustedes los identificaron allí. Entonces digamos que el diseño de prueba del casito número 1. Nombre de la prueba que ustedes definieron allá en el documento del plan de pruebas. Entonces, por ejemplo, digamos que estoy probando el campus de la UNAD, eso que hace un momento estábamos viendo. El nombre del caso de prueba entonces se va a llamar ingresar, por ejemplo, a campus virtual. ¿Listo? Entonces acá ese mismo que vimos allá lo vamos a colocar acá. Responsable, el nombre de cada uno de ustedes que son los encargados. El módulo para probar, digamos, el login del campus virtual o los módulos que ustedes tengan allá, la funcionalidad. ¿Listo? ¿Qué es más nos dice respecto al caso de prueba? Que tenemos unas precondiciones. ¿Qué son las precondiciones? ¿Cómo debe estar el sistema para que yo realice esa prueba? Entonces allí pues la idea es eh, no colocar, por ejemplo, cosas como que el usuario tenga computador, que tenga internet, que prenda el computador, sino que pues son cosas en cuanto a funcionalidad. Por ejemplo, lo mínimo para ingresar al campus virtual es que el usuario ya esté en la página de Lunat, ¿cierto? En la página de la UNAT. Por ejemplo, para otras funcionalidades, ustedes van a iniciar, por ejemplo, diciendo que el usuario ya debe estar registrado en la página, ¿no? Si voy a hacer una compra, lo mínimo es que el usuario ya tenga creado, pues precisamente su usuario en aquel sitio, que haya iniciado sesión. Entonces, en nuestro caso es que el usuario esté en la página de la UNAT. Ustedes, dependiendo de la funcionalidad que prueben, van a verificar cuál es la precondición o precondiciones que se requieren. Paso a paso de la prueba. Aquí, entonces, pues vamos a realizar pasito por pasito todos los pasos que yo considere. Entonces, yo puedo tener un escenario ideal o un escenario erróneo. Ustedes deciden cuál quieren plasmar en el caso de prueba. Entonces, por ejemplo, el escenario ideal es que el usuario, por ejemplo, ingresa, selecciona el tipo de identificación, ¿cierto? Y acá, luego el usuario selecciona, ingresa el número de identificación y todas las demás cosas que vimos que podemos colocar allí.
eh, el usuario ingresa la contraseña y finalmente el sistema valida los datos ingresados. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden incluso acá llegar a colocar en el usuario ingresa un número de identificación válido, mm, existente, válido, algo así. Porque puede ser que otro caso de prueba que ustedes identifiquen sea el usuario, por ejemplo, ingresa caracteres especiales, a ver qué va a hacer el sistema. Y ese sería otro caso de prueba. Entonces ya a mí me dejaría, por ejemplo, poner puntos y todos estos caracteres. Parece ser que sí. De pronto en otro sistema, tan pronto los ingreso, él los va borrando de ahí. Entonces, sí, si son números, si también me deja ingresar letras, todos estos escenarios, uno podría irlos pensando acá, pero aquí estamos pensando como en un escenario ideal, donde yo ingreso identificación, contraseña y el sistema valida los datos ingresados. ¿Listo? Entonces, vamos a definir allí los pasitos de cada uno de esos. Poscondiciones de la prueba. Es aquí en la poscondiciones de cara al sistema, para el sistema, ¿cómo termina esto? Entonces, por ejemplo, aquí el sistema podríamos decir si el usuario y contraseña son válidos, el sistema crea una nueva sesión, ¿cierto? En campus virtual. Condiciones. Esto es de cara al sistema, ¿listo, muchachos? Criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación son de cara al usuario final. Entonces, yo como usuario final, es que acá se parecen, ¿no? Porque una cosa es que el sistema cree la sesión, pero para mí es que yo inicio para mí como usuario. El sistema me permite iniciar campus, sesión en el campus, ¿cierto? Permite. Inicio de sesión en campus. Se parecen por la funcionalidad, ¿no? Aquí estoy hablando del sistema como tal, lo que me permitió hacer. Yo como usuario que veo que acá pues seguramente me muestra un mensajito de exitoso o algo así. Puede ser que en otro tipo de casos de prueba sean similares, pero el criterio ya esté diferente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un pedido y hago un pago por un medio electrónico, la poscondición es que seguramente, no sé, se crea un registro con el medio de pago y la cantidad pagada. A nivel de sistema, nosotros nos imaginamos que en alguna parte quedó eso almacenado y para mí, como usuario, es que me confirman o el sistema confirma que yo pude realizar la compra exitosa. Inclusive me da un número de compra o algo. Aquí es un poco más a nivel de datos, aquí un poco más a nivel de usuario. Y así lo vamos a hacer con todos los casos de prueba que nosotros identificamos. ¿Listo? Si de pronto ustedes en el paso a paso quedan así como, bueno, ¿qué más puedo colocar? Porque a veces pues nosotros somos muy técnicos y eso mismo nos hace ser de palabras cortas. Y nos salen casitos de prueba por ahí de un renglón o dos. Si ustedes ven que ese es su caso, apóyense en IA para completar esta parte. Entonces estoy haciendo un caso de prueba de tal. Dame los pasos que podría contemplar en ese caso de prueba. Entonces es un ejercicio chévere porque puede ser que nos salgan allí pasos que no hayamos como tal contemplado nosotros. ¿Listo? Entonces, diseñamos los casos de prueba y colocamos las conclusiones, ¿vale? Eso es algo que pues se nos pide en esta actividad. Y este formatico, entonces, fíjense que ya lo diligenciamos acá es el caso de prueba. El caso de prueba, entonces, como tal, tendrá un nombre, un código, que en la organización se maneja, un responsable sobre qué módulo. Siempre traerá las precondiciones y poscondiciones, los paso a paso. La idea es que, por ejemplo, yo les decía, vamos a probar el escenario exitoso. El usuario ingresó, pero si yo voy a validar, por ejemplo, si me deja caracteres especiales, eso debería ser otro caso de prueba.
si fuéramos bien juiciosos. Entonces, otro caso de prueba, ingreso caracteres especiales en el campo identificación, coloco mi contraseña, le voy a validar. Entonces, la poscondición, yo esperaría que el sistema me dijera que no puedo ingresar caracteres especiales o algo así, ¿no? Pero pues eso no lo diría la prueba, porque hasta ahora estamos diseñando. ¿Listo? Para tener esto en cuenta. Además de esto, entonces vamos a trabajar nuevamente con métricas. Entonces, otra parte es el trabajo que venimos realizando con métricas internas. Entonces, estas métricas internas veníamos trabajándolas de una norma que pues en el momento del diseño del curso estaba activa, luego la desactivaron y ahora pues ya en este momento ni siquiera la podemos visualizar, pero pues por aquí tenemos algunas métricas capturadas previamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte de las métricas? Tener en cuenta que esto viene de la ICONTEX 5420, que hay una norma ISO, la ICONTEX es como tal la traducción de alguna norma ISO. ¿M? Entonces, que hay una norma ISO asociada, pero en este momento no la tenemos disponible en nuestra biblioteca. Entonces, para este ejercicio académico, de todas maneras, vamos a trabajar en la 5420, aunque como les digo, ya oficialmente, pues esa norma clausuró el año pasado. Vamos a ver, pues por conocimiento académico, que existen unas métricas asociadas a la comprensibilidad del sistema, qué tan fácil es comprender el sistema que estoy probando y a la capacidad de aprendizaje para un usuario nuevo. Aquí hay algunas métricas de esas. Van a seleccionar dos métricas de las que están acá sobre alguna de las funcionalidades de las cuales ustedes están diseñando toda la parte de casos de prueba. Por ejemplo, esta, ¿qué proporciones de las funciones se describen en la descripción del producto? Eso nos recuerda que seguramente habrá por allí algún manual de usuario o una guía en la misma página. O por ejemplo, ¿qué proporción de funciones requieren demostración y tienen la capacidad de demostración? Aquí hay otra. ¿Qué proporción de función del producto son evidentes? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, ustedes me dirían de acuerdo a su criterio si esto es evidente o no. Puede ser que alguien diga, sí, para mí es evidente que esta es una lista desplegable porque aquí hay una flechita. Puede ser que otro de ustedes diga, no es tan evidente para un usuario que no es muy experto en el área de sistemas, porque pues aquí esto no se ve como un botoncito, no se nota como la lista. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, ay, mi tipo de identificación es cédula y resulta que yo soy cédula de extranjería o tarjeta de identidad y pues no sabía qué tocarle acá. Entonces, ¿será que esto es una función evidente? Esa es una métrica que ustedes pueden evaluar en sus sitios, ¿m? Por ejemplo, para ver qué tan comprensible. Estamos hablando de métricas de comprensibilidad. ¿Listo? Aquí, ¿qué proporción de las funciones del producto podrá entender el usuario correctamente allá de los sitios que ustedes están navegando? Entonces, pues acá está esto, aquí dice contraseña, inicial. Pues de pronto ustedes dicen de las funcionalidades que estoy evaluando acá, pues entonces hay una, dos, tres. Si son evidentes o no son tan evidentes, porque pues no sé. eh, el iniciar sesión no es tan claro desde mi criterio. Bueno, lo que ustedes consideren cuando estén. Entonces aquí hay unas métricas de comprensibilidad, una, dos, tres, cuatro. La idea es que seleccionen una de esas y si desean, también una capacidad de aprendizaje. ¿Qué proporción de funciones está descrita en la documentación del usuario? Entonces ya hemos revisado la documentación. Nuevamente nos sugieren si en la documentación nos habla de todas las funciones que yo estoy probando para un casito de prueba, ¿listo? O entonces allí o no. Entonces ahí diría, no, en el manual me dice que para el ingreso al campus seleccione el tipo de identificación y número. Nunca me hablaron del botón ingresar, entonces para mí eso no es claro. Entonces son tres funcionalidades, pero solo describen dos. Ustedes lo eligen allí. La idea entonces es que estas una, dos, tres, cinco métricas que están acá en el documento adjunto que les publicaré junto con esta web en el foro, ustedes entonces pues diligencien
esa métrica. Entonces van a colocar el nombre de la métrica, la medición nuevamente, por ejemplo, A, número de funciones, B, número de funciones totales del sitio, el valor que me dio, por ejemplo, en funciones evidentes, y esta funcionalidad asociada es, por ejemplo, login del sitio, logueo en el campus virtual, carrito de compras del sitio. Y ustedes ven si cumple o no. Entonces, esta es la parte que nosotros haríamos en cuanto a métricas internas. Y estas son las dos actividades en las cuales vamos a estar trabajando durante estas semanitas. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con el diseño de casos de prueba. No se les olvide allí en nuestro documento de la etapa 3 que vamos a colocar allí. Siempre tener en cuenta las normas APA para que al final no estemos sufriendo por numeración de tablas o de figuritas y también pues de alguna manera irle revisando redacción y todo para evitarles reprocesos al final. Estas son pues las dos actividades que les animo a realizar durante estas semanas. Si tienen alguna duda, inquietud, que no entiendan, pues pueden buscarme por Teams y con mucho gusto les asesoraré. Una feliz tarde para todos y les deseo un resto de día maravilloso. Chao, chao.